a la grabación. Bueno, muy buenas noches. Hoy estamos con este entrenamiento que es de una sola sesión y vamos a estar hablando sobre las bases fundamentales para un programa de vigilancia epidemiológico que sea bien efectivo. Cris, tú quieres saludar eh, a los compañeritos, a los colegas que se están conectando. Hola, buenas noches, ¿cómo han estado? Qué bueno tenerlos por aquí, como siempre tan juiciosos, comprometidos con su fortalecimiento técnico. Muchas gracias por la confianza en la comunidad, en nosotros y en lo que queremos compartir con ustedes. Bienvenidos. Gracias a ti, Cris, también por acompañarnos. Bueno, muy buenas noches. Vamos a iniciar con ese entrenamiento. Yo soy Luz Estela Sánchez, soy auxiliar de enfermería, soy ingeniera en higiene y seguridad ocupacional. Digamos que en programas de vigilancia epidemiológica siempre ha sido un tema que me ha llamado mucho la atención porque desde que yo empecé a estudiar seguridad y salud en el trabajo, me incliné mucho por la higiene. Siempre me llamó mucho la atención la higiene. Digamos que fueron las materias que que inclusive saqué más alto siempre como en las notas porque el tema en realidad me gusta mucho y pues tiene mucho sentido, porque como auxiliar de enfermería, a mí el tema de salud me conecta demasiado. Y cuando nosotros hablamos de los famosos peligros higiénicos, estamos hablando de esos peligros que pueden generar enfermedades laborales. Entonces, pues me sentí siempre como muy identificada con ese tema. De hecho, en la tecnología y en la ingeniería, mis trabajos de grados fueron programas de vigilancia epidemiológicos enfocados pues como a riesgo químico y pues tengo una relación ya de hace 25 años con mi esposo, con el que hoy es mi esposo, que es médico especialista en seguridad y salud en el trabajo, y con él yo he aprendido también muchísimo del tema de programas de vigilancia, por eso pues me tomo el atrevimiento de estar hablando de este tema en un entrenamiento, en un taller. Porque, como lo vamos a ver ahorita, los programas de vigilancia epidemiológica son programas en los que para mí, algo que no es negociable en los programas de vigilancia es que debe ser siempre abordado por un equipo multidisciplinario, en el que mínimamente deben haber dos personas, y ahorita van a entender por qué deben haber dos personas, y más que dos personas son dos profesiones, como dos competencias técnicas que entran a ser complemento en estos programas de vigilancia. Entonces, me tocó en la empresa que yo trabajé, en ENCA de Colombia, me tocó aprender muchísimo también del tema porque me tocó con pues con el equipo de allá y con el médico pues que trabajaba para la empresa, diseñar y montar los programas de vigilancia de conservación auditiva, de prevención de enfermedades osteomusculares, de conservación visual, de creo que montamos el de riesgo cardiovascular, o sea, montamos muchos programas de vigilancia y yo estuve pues ahí como en todo ese proceso, así que no me considero una autoridad en el tema, pero sí es un tema que manejo y que, insisto, me ha gustado mucho desde siempre por mi perfil de higienista. Entonces voy a compartirles por acá la presentación que tenemos para ustedes hoy. Voy a pasar muy rápido, como una primera partecita que tengo como de conceptos generales, pero antes de continuar, yo quiero que porfa Jamie, Erika y Laura nos cuenten cuál es la expectativa, o sea, ustedes qué quisieran llevarse de este entrenamiento. Por lo que están conectados solamente ustedes tres, que las otras personas decidieron que lo veían en diferido. Entonces, cuéntenos como cuáles son las expectativas, perdón, que ustedes tienen con este tema. Jamie, si quiere, empezamos contigo. Bueno, la verdad, yo en una empresa donde estuve, eh, solamente se manejó un programa de vigilancia epidemiológica que fue osteomuscular. Eh, no, digamos que lo diseñaron, pero luego yo renuncié, entonces pues nunca se llevó a cabo como el desarrollo No pues lo del programa. implementaron, Esa, nunca lo no, señor. implementaron.
No, se Ah, hizo, ok. pero no se implementó porque pues la empresa no, pues digamos que en cuanto al personal no lo prestaba, el recurso pues, o sea, no se dio como eso. Finalmente yo renuncié y pues quedó así. No he tenido la oportunidad de diseñar un sistema de vigilancia epidemiológico, ¿sí? Entonces, pues me interesa tener como esas bases, saber por dónde voy a empezar, por dónde debo empezar. En mi especialización nos enseñaron algo sobre el tema, pero Ujú. finalmente quedamos como inconformes porque eh, Como en con un esa clase, brochacito. exactamente, y pues nos pusieron a como hacer un sistema de vigilancia epidemiológico, pero nunca nos retroalimentaron y nos dijeron, sí, sí quedó bien o tienen que mejorar esto, sí, supuestamente íbamos a tener esa retroalimentación y nunca la recibimos. Ok. Entonces, pues para mí eso Sí, se fue queda como, uno con el sinsabor, lo hice bien, lo hice mal, ¿dónde mejoro? exactamente. Entonces, me interesa mucho saber sobre el tema, aprender, o sea, cómo voy a empezar a diseñar uno, si me toca hacerlo, pues con el caso de mi especialización, o si lo debo desarrollar, cuáles son los pasos que debo tener en cuenta para desarrollar el programa, el sistema. Listo. Erika, ¿cuáles son tus expectativas? Bueno, en realidad muy poca experiencia en el tema. El más común o el que tienen como todas las empresas es el de osteomuscular y en realidad es simplemente en papel. La verdad es que no se le hace un buen seguimiento, eh, a veces no es diseñado por un profesional, pues un Idóneo. fisioterapeuta, eso sí. Em, entonces, pues esa es como la experiencia que he tenido y en las charlas que tú nos has dado, me parece muy importante eso lo que dices de tener por lo menos dos personas, una que sea como muy, muy técnica o que tenga los conocimientos muy, muy asertivos sobre el programa que estemos manejando y pues ya ahí nosotros entrar desde la parte de normativa, de seguimiento, de implementación, que también podamos aportar. Entonces, así como la compañera anterior, pues quiero conocer cómo se puede diseñar o implementar también de una forma adecuada. Ok. Y Lau, ¿cuáles son tus expectativas? Bueno, muy buenas noches para todas. Pues mis expectativas son muy similares a las de las dos compañeras, ya que yo no he tenido pues como un acercamiento así grande con los temas de vigilancia, no. Entonces quisiera como conocer más, pues como al menos tener unas bases y entender mejor esos temas que son tan importantes, pues como para la vigilancia de la salud pues de los trabajadores, porque pues en la Ujú. universidad, en mi carrera también me dieron unos brochacitos, por allá como los conceptos de incidencia, prevalencia, todas esas cositas, unos ejercicios, pero como tal, de ya uno, digamos, hacer un ejemplo o un ejercicio de un sistema de vigilancia, nada, absolutamente nada. Entonces, este tema, la verdad, sí lo he visto muy por encima y no lo he manejado pues como bien. Entonces quiero conocer más a profundidad para cuando se vaya a implementar en la empresa, pues ya tenga unas bases y poderlo hacer como está la charla de una manera efectiva. Entonces, esas Ok, son como mis expectativas. súper. Esa palabra que tú dijiste y que tiene el título de esta conferencia es súper importante porque eh, Jamie nos hablaba de una realidad que es muy triste. Pues yo, digamos que uno de los productos que más se mueve también en mi empresa, pues digamos que mi experiencia a lo largo de los 20 años siempre, siempre, siempre ha estado en los programas de vigilancia ahí presente. Es, de hecho, eh, el producto creo que más se vende en mi empresa, que es el tema de acompañamiento con el médico. Em, Desafortunadamente, la mayoría de veces los programas de vigilancia se quedan en un papel. Listo. Y partamos de, pues como de la claridad que yo tener un documento escrito es igual a no tener nada,
porque, listo, yo sé que tengo el peligro, yo sé que tengo que hacer, pero no lo estoy haciendo, pues no está pasando absolutamente nada afuera, ni con el peligro, ni con la salud de las personas. ¿Eso qué significa? Pues que en cualquier momento el peligro se va a materializar. Puede sonar muy duro, pero es la verdad. O sea, tener un documento y no tenerlo, para mí es casi lo mismo, porque desafortunadamente muchas empresas y muchos profesionales piensan que solamente con tener el programa de vigilancia documentado, con eso es suficiente. Es más, muchas veces uno encuentra en una empresa 4 y hasta 5 programas de vigilancia documentados. A veces ni siquiera los necesitan, pero ahí están y creen que de verdad con eso están haciendo algo. Y pues la verdad es que no. Quiero empezar como con esta frase. Es una frase del padre de la estrategia empresarial, que nosotros en Seguridad y Salud en el Trabajo, una de las cosas que tenemos que sí o sí aprender es hacer unos muy buenos estrategas eh, para poder ser efectivos, para poder utilizar bien esos recursos que nos están entregando. Y esta frase dice, una buena estrategia comienza con tener el objetivo correcto. ¿Listo? Entonces, vamos a entender que los programas de vigilancia epidemiológica son una estrategia, son una de esas posibilidades, una de esas estrategias posibles que tenemos en ese gran abanico de planes y programas que tenemos para gestionar los peligros y riesgos. Los programas de vigilancia son la estrategia por excelencia para gestionar los peligros higiénicos. Entonces ahí entramos con todo el tema de peligro físico, ruido, peligro iluminación, peligro químico, etcétera, etcétera. Pero es súper importante, yo puedo tener un muy buen programa de vigilancia, o sea, con los mejores expertos, pero resulta que esta empresa no necesita ese programa de vigilancia. Pasa, sí pasa. ¿Por qué? Porque nosotros no nos tomamos el tiempo de identificar necesidades, de identificar prioridades y de definir claramente el objetivo, o sea, para dónde vamos con ese programa de vigilancia. No es tener programas de vigilancia por tener. ¿Listo? Miren esta cifra y con esta cifra vamos nosotros también a darle mucho sentido y mucha relevancia a este tema, porque según las estimaciones que hace la OIT, dice que 2.780.000 trabajadores mueren cada año. Eso es casi cerca de 3 millones. Eh, bien sea por un accidente de trabajo o por una enfermedad laboral. Pero el 2.4 millones, o sea, de 2.800, 2.400, mueren por enfermedades laborales. Los accidentes de trabajo, que es a lo que generalmente nosotros más le dedicamos tiempo. ¿Por qué? Pues porque nosotros los que trabajamos en seguridad y salud en el trabajo nos enfocamos más como en todo el tema de seguridad, nos volvemos más expertos en el tema de seguridad y eso pues básicamente es porque el accidente es lo que se está presentando ya, o sea, es como lo del día a día y entonces, claro, accidente a accidente me absorbe y me llama la atención y me concentro a atender eso que es como inmediato. Y la enfermedad, como sabemos que es lo que se presenta en el mediano largo plazo de exposición, queda ahí muchas veces sin atender ese peligro, sin gestionar y entonces pues vienen las enfermedades y vienen las muertes. Desafortunadamente también hay que decirlo, en nuestro país y en nuestro continente hay aún mucho subreporte de enfermedades laborales. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mucha enfermedad laboral que ni siquiera se diagnostica, que se queda como enfermedad común y no llega a tener ese estudio y esa calificación de origen para decir es que esta enfermedad respiratoria se o sea, la adquirió el trabajador, fue por relación a su trabajo. Hay algunas enfermedades laborales, pues que ya sabemos que son de calificación directa, entonces, pues, pero son solamente 4, dentro de ellas COVID-19, pero hay muchas enfermedades que hoy se van por ese sistema de salud como una enfermedad de origen común y que posiblemente sea una enfermedad que está asociada con el trabajo. ¿Listo? Esto, insisto, es una cifra que a nosotros nos tiene que cuestionar, nos tiene que tocar, porque hablar de 3, casi
pues cerca de 3 millones de muertos, y es muy posible que ya estemos por ahí, porque las cifras de Colombia no están siendo buenas este año y las cifras del mundo tampoco. O sea, estuve viendo cifras de España y también la accidentalidad de este año ha estado, digamos que un poco por fuera como de lo esperado. ¿Listo? Y como les decía, los programas de vigilancia entran en esa parte del cómo, de el abanico de posibilidades de cómo vamos a gestionar esos peligros, de cómo vamos a lograr los objetivos que nos trazamos. Entonces, para que me entiendan un poquito, les voy a hacer como una, como una cadenita. ¿Listo? Entonces nosotros hacemos el análisis inicial de la empresa y encontramos que el peligro biomecánico es una prioridad, porque tenemos autoausentismo, porque estamos teniendo accidentes por manejo de cargas, porque por allá, por la matriz legal, nos salieron incumplimientos, porque por matriz de peligro nos sale prioritario, y listo, decimos, eh, tenemos los argumentos suficientes para decir peligro biomecánico es una prioridad. Y la estrategia por excelencia para gestionar ese peligro biomecánico es el programa de vigilancia epidemiológica. ¿Listo? O decimos que es el ruido la prioridad, entonces la estrategia por excelencia es el programa de conservación auditiva o de prevención de la hipoacusia neurosensorial inducida por ruido. Eh, entonces, el programa de vigilancia es el cómo. Yo ya tengo la prioridad definida, voy a establecer el objetivo, entonces yo voy a decir, voy a bajar el ausentismo en un 20% para el 2024. Voy a bajar la incidencia de la enfermedad laboral, la voy a mantener en cero durante todo el año entrante. Voy a bajar la prevalencia. Acordémonos, no sé si todos tienen claro lo que es incidencia y prevalencia, es un término muy utilizado en los programas de vigilancia y digamos que son los indicadores que se llevan con los programas de vigilancia. La incidencia se refiere a los casos nuevos reportados de enfermedad laboral y la prevalencia se refiere a los casos nuevos o a los casos antiguos reportados por enfermedad general en un periodo de tiempo. Cuando yo tengo prevalencia, es muy difícil bajar la prevalencia. Para bajar la prevalencia, prácticamente el trabajador se tendría que ir, pues tendría que empezar a bajar, se tendrían que empezar a ir esos trabajadores como de la empresa, pero cuando yo monto un programa de vigilancia y la incidencia, pilas con esto, y la incidencia, o sea, no se mantiene en cero, tengo casos reportados de enfermedad laboral, significa que el sistema de vigilancia, el programa de vigilancia, está teniendo fallas, que tengo que entrar a revisar, a ajustar ese programa de vigilancia, porque algo no estoy haciendo bien en ese programa de vigilancia y se están presentando enfermedades. Porque yo, ¿para qué estoy montando ese programa? Pues para prevenir la, mm, ¿cómo se llama? La materialización de ese peligro. Y si se me está materializando, pues entonces algo no estamos haciendo bien, ¿listo? Por eso les digo, para mí un documento escrito y nada son dos cosas casi iguales. Pues de verdad que puedo sonar súper fuerte con eso y tener discrepancia con algunos colegas, pero de tener un documento escrito y no tener nada, pues es que finalmente no estás haciendo nada ni en el peligro ni en las personas. Eso no, pues no, eso no le aporta absolutamente nada al programa de gestión, al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, los sistemas de gestión están definidos en el decreto 1072 como la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada y sistemática, ojo con esa palabrita, de datos a efectos de la prevención. Recopilación, análisis, interpretación, difusión continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención. Es indispensable la vigilancia para la planificación, ejecución y evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, en el control de trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, así como la protección y promoción de la salud de los trabajadores. El mismo decreto nos dice esto, y esto es clave, tomen nota. La vigilancia comprende la vigilancia de la salud y la vigilancia
del medio ambiente de trabajo. ¿Por qué les digo tomen nota? Porque la mayoría de las veces nos centramos en vigilar la salud del trabajador y se nos olvida que hay un componente en los programas de vigilancia que es el ambiente de trabajo, que es el peligro. ¿Listo? Eso lo vamos a ver enseguida. Entonces, cuando uno habla de vigilancia epidemiológica, la palabra vigilancia ya te está dando como una información que te ubica mucho. Vigilar es que es monitorear periódicamente, es estar atento a, vigilar, estar atento a. Y epidemiológico, cuando uno habla de epidemiología, habla de recopilación y análisis de datos, de seguimiento periódico, de estar como pendientes de cómo evoluciona una serie de variables que hemos definido. O sea, es como esa, esa vigilancia periódica de unas variables que se determinan que deben ser vigiladas en el tiempo. Listo, que deben ser monitoreadas. A mí la palabra vigilada como que me hace algo y a mí mi mente misma corrige. Listo. Dentro del decreto de 72, cuando hablamos de documentación en el artículo 24612, nos dice que nosotros debemos mantener disponibles y actualizados el informe de condiciones de salud, el perfil sociodemográfico y los programas de vigilancia epidemiológica. Entonces, para definir programas de vigilancia epidemiológica, digamos que hacemos el mismo análisis que hacemos en cualquier empresa cuando llegamos, que es la evaluación inicial, la definición de prioridades. Yo ya definí que me voy con un programa de vigilancia X para lograr tal objetivo y ese programa de vigilancia tiene unas entradas. Miren, a mí me encanta cuando uno empieza como a encontrarle sentido a lo que hace, porque, por ejemplo, es muy común, Cris y yo anoche hablábamos porque yo en este momento estoy resumiendo unos proyectos grandes e importantes que llegaron para mi empresa, pues la empresa que tengo con mi esposo, la empresa de asesorías, y esto ha llevado a que tenga que estar revisando varios sistemas de gestión de empresas muy grandes. Hoy estoy en una empresa que es inmensa y he salido como muy triste, muy muy cuestionada con lo que sigue pasando con la seguridad y la salud en el trabajo. Porque, por ejemplo, yo llegar y pedir un perfil sociodemográfico y que me entreguen una base de datos que no está siquiera analizada, yo digo, seguimos haciendo por hacer. El perfil sociodemográfico nos entrega información de condiciones y de variables que nosotros necesitamos para el sistema de gestión. Es que el sistema de gestión son los lineamientos para cuidar de la vida y la salud de una población trabajadora. Entonces ese perfil sociodemográfico me dice qué tan joven o qué tan adulta es esa población. Me dice si el género predominante es el femenino o es el masculino. Entonces, si yo voy con un programa de vigilancia, por ejemplo, osteomuscular, si yo tengo una población adulta, tengo mayor probabilidad, o sea, aquí hay una variable que está entrando a pesar es a tener peso, pues, para que me entiendan, a tener peso y a incrementarme la probabilidad de que ese peligro se me manifieste. Si yo tengo mujeres, o sea, una mayoría de personal femenino, tengo también mayor probabilidad porque las mujeres somos más propensas a ese tipo de enfermedades. Entonces, hay unas variables que yo necesito conocer. ¿Por qué? Porque, insisto, me va a dar como información importante para que yo abra más mis ojos en ciertos aspectos. Y, por ejemplo, no lo pide la norma, pero siempre nosotros le recomendamos en los perfiles sociodemográficos incluir la antigüedad en el cargo. ¿Por qué? Porque yo tengo, por ejemplo, un albañil que lleva 5 años versus un albañil que lleva 20 años. eh, ¿Quién tiene mayor probabilidad de que se le manifieste una enfermedad laboral en sus miembros superiores? Obvio, el albañil que ya lleva 20 años haciendo su trabajo. Y esa antigüedad nosotros no la pedimos como antigüedad en la empresa, sino antigüedad en el oficio. Porque yo puedo tener el albañil en mi empresa
hace 5 años, pero es que él lleva 20 años ejerciendo, o el conductor lleva conmigo 2 años, pero lleva 15 años siendo conductor. Yo no puedo desconocer que esos otros 13 años, él también estuvo expuesto a las mismas condiciones de riesgo, pues, o por lo menos a los mismos peligros a los que yo lo voy a exponer en mi empresa. Entonces, eh, ese perfil sociodemográfico hay que analizarlo, hay que entenderlo, hay que como que masticarlo para, porque nos está entregando información muy importante de nuestra población. ¿Listo? Por ejemplo, miren cosas como estas. Con una empresa muy grande analizábamos el perfil sociodemográfico. Es una empresa que se está migrando mm, a 100% trabajo desde casa o teletrabajo. Y cuando revisamos en el perfil sociodemográfico, yo les dije, ojo acá, préstenle atención a esto. La mayoría de la población es estrato 2. Es una empresa de Medellín, estrato 2. Y yo les dije, ojo con esto, porque es que una cosa es que yo me vaya a trabajar en mi apartamento viviendo en estrato 4 o viviendo en estrato 5. ¿Por qué? Porque hay unas condiciones distintas. Vivo en un edificio, vivo en una unidad, las condiciones de ruido son distintas. A que yo esté viviendo en un barrio, en lo que pues aquí digamos que lo conocemos muy comúnmente, les decimos comunas, en donde hay equipos de sonido a todo volumen, en donde estoy viviendo al lado de una vía, hay que revisar estas variables porque no es no es lo mismo, son condiciones muy distintas. Les di pilas porque yo tengo, o sea, a mí me llamó la atención porque era casi el 70% de la población estrato 2 y un poquito estrato 3, pero eran, la mayoría de la población estaban ahí. Entonces, miren toda la información que nos entrega un perfil sociodemográfico como para que nosotros simplemente hagamos una encuesta y cuando más lo tabulemos y lo dejemos ahí quietecito. Listo. Y aquí también están las mediciones que hacemos higiénicas, porque cuando yo hago una medición de higiene, lo que estoy haciendo es cuantificar el riesgo. Ahorita vamos a hablar un poquito también de eso. Y cuando yo hago exámenes médicos, lo que hago es monitorear las condiciones de salud de mi población. Listo. Entonces, pilas que esos documentos deben estar, pero siempre encuentren el para qué a cada cosa. Porque ese para qué te nutre y te da más herramientas para orientar bien esa empresa en ese sistema de gestión. En el artículo 24624, perdón, nos hablan de las medidas de prevención y en el parágrafo 3 habla de específicamente hacer evaluaciones médicas y llevar los programas de vigilancia epidemiológica con el objetivo de identificar precozmente efectos hacia la salud derivados de los ambientes de trabajo y evaluar la eficacia de las medidas de prevención y control. Les voy a explicar qué quiere decir esto. Miren, los programas de vigilancia tienen, ya se los había dicho, este propósito y es el de vigilar y monitorear un tema de peligro y un tema de condiciones de salud con el fin de que podamos bajar la probabilidad que se nos presenten enfermedades, o sea, que ese peligro se materialice en la persona, en el trabajador. Uno, en los programas de vigilancia, hay un término que se utiliza mucho que se llaman alertas tempranas. Uno define las alertas tempranas de ese programa de vigilancia para darse cuenta a tiempo que hay un posible caso de enfermedad laboral. No es esperar a que nos califique la enfermedad laboral, no. Yo, por ejemplo, la semana pasada revisaba con una empresa que estamos acompañando desde la estrategia todo este tema de programas de vigilancia y revisábamos matriz de peligros y revisábamos mm, resultados de exámenes médicos. Y entonces en matriz de peligros había un cargo que es operario intermedio, no sé qué, que dentro de los peligros había por allá unas hiperextensiones de hombro y pues obviamente pues, la consecuencia es una afectación de esos hombros. Y en el ausentismo, este año hubo registro de 2 trabajadores en ese oficio con dolor de hombro. Entonces, ahí es donde yo les decía que esto es una alerta. Hay que ir y mirar qué podemos hacer por ese puesto de trabajo, porque si no hacemos algo, adivinen qué va a pasar. Los trabajadores van a seguir con dolor de hombro, hasta que si no hacemos nada, termina en una enfermedad laboral. Entonces, ¿para qué programa de vigilancia si yo no estoy atento a esas alertas tempranas
y de manera preventiva intervengo y no se trata de que saco el trabajador. Esa es una medida, sí funciona, pero meto otro, ese también se me va a enfermar, ¿no? Yo tengo, es que ir a intervenir condiciones, listo. Eh, entonces, con el propósito de identificar precozmente esas afectaciones a la salud, producto de ese peligro al que yo estoy exponiendo, cuando digo yo, es yo empresa, estoy exponiendo a ese trabajador, no yo seguridad de salud en el trabajo, listo. Y evaluar la eficacia de las medidas de prevención y control. Entonces, aquí es donde viene. Yo tengo mi programa de vigilancia, ya tiene 4 o 5 años funcionando perfecto, trin, trin, tran. Tengo una enfermedad laboral asociada a ese peligro. Entonces, las medidas que estamos tomando no están siendo suficientes, no están siendo eficaces. ¿Por qué? Porque el peligro se me materializó. Entonces, tengo que ir a ese programa de vigilancia y mirar en dónde están las fallas, qué no estamos haciendo bien. Porque si yo tengo un programa de vigilancia y tengo enfermedades laborales reportadas, inclusive alertas, entonces, pilas, hay que revisar todo ese sistema. Mi esposo, de hecho, pues él cuando daba como estas clases, él decía, eh, cuando hay una alerta de este tipo, lo que yo les decía, tengo el peligro en este oficio de afectación del hombro y tengo incapacidad en ese oficio de dolor, por dolor de hombro, eso debería ser manejado como un incidente. O sea, haga exactamente lo mismo que usted hace cuando tiene un accidente de trabajo o un incidente, pues porque hoy ya hay empresas que activan todo desde el incidente. Cite comité, equipo investigador, analice qué está pasando, qué pueden hacer y ya, o sea, móntelo como si hubiera un reporte de accidente, porque es que es una alerta, que hay un peligro que se te está posiblemente materializando. ¿Listo? Entonces, el programa de vigilancia me permite a mí saber si esas medidas están siendo eficaces. Ese es el marco normativo, súper rápido, ley 1562, decreto de 72, el decreto 1477, que es la tabla de enfermedades laborales. Esa es una de las entradas más importantes en los programas de vigilancia. Eh, y pues el decreto 676, que incluyó COVID como enfermedad directa. Eso simplemente como para recordar que la enfermedad laboral es ese proceso de instauración lenta y progresiva, que la enfermedad laboral muy pocas veces se da de forma rápida, y digo muy pocas veces porque yo puedo tener una dermatitis o una reacción alérgica eh, que se desencadena rápidamente, ¿cierto? En un individuo que sea vulnerable, que sea susceptible, yo puedo tener una manifestación de una enfermedad en menos tiempo que en el promedio de la población. Consecuencia que se presenta como consecuencia directa y obligada del trabajo, pues y ese medio ambiente donde el trabajador realiza su actividad, que se puede detectar cuando yo hago estudios de ese entorno laboral y que se controla con medidas de higiene. Miren, recuerden que hoy en día ya no se habla tanto de esos dos términos, pero antes que hablábamos de programas de salud ocupacional, y de hecho, por ejemplo, mi profesión es ingeniera en higiene y seguridad, porque cuando yo hablo de higiene, peligros y pues como todo el tema de gestión más bien de peligros que me pueden generar enfermedades y seguridad, gestión de peligros que me pueden generar accidentes. ¿Listo? Entonces, la, la enfermedad laboral, de hecho, está súper bien definida en la ley 1562 y es esa exposición pues, perdón, es esa enfermedad que se da por una exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio ambiente en el que la persona se ve obligada a trabajar. Ojo, que es muy importante, eh, que es también enfermedad laboral aquella que se agrava por la exposición. Significa que si yo entro con una situación de salud que se me agrava por los peligros a los que me han expuesto, se puede llegar a considerar como enfermedad laboral. Por eso es tan importante el tema de los exámenes de ingreso y la definición de unos parámetros de acuerdo a los peligros que la empresa tiene, como de hasta dónde. Por ejemplo, yo tengo ruido en mi empresa, entonces yo tengo que decir cuáles son los parámetros para que mis aspirantes a llegar a trabajar a esta empresa, cuáles son ay, es que condiciones suena muy mal,
los parámetros que debe cumplir ese resultado de audiometría para que la persona pueda entrar a trabajar con nosotros, porque si la persona ya me llega con una cavidad auditiva y yo la expongo a ruido, lo más probable es que se me va a seguir quedando sordito y va a ser una enfermedad laboral que la empresa va a tener y va a ser una persona a la que le estamos afectando su salud. Hay un tema que a veces nos cuesta entender y es que le están diciendo que no puede trabajar porque tiene ya una caída auditiva. Sí, nosotros tenemos que entender que lo estamos cuidando, o sea, que lo que estamos haciendo es cuidando su salud, que ya tiene una condición, que lo vamos a exponer a un peligro, que le puede afectar esa condición de salud y que como empresa nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar la salud de todos. Entonces, no es como, ay, es que lo estamos excluyendo por eso. No, no lo estamos excluyendo, lo estamos cuidando. Yo siempre lo he mirado así, siempre. Y es muy importante que siempre se demuestre la causalidad, el nexo causal de hay una enfermedad, pero hay un peligro al que estuvo expuesto ese trabajador que le desencadenó o le agravó la situación. ¿Listo? Estos son como los peligros que gestionamos con programas de vigilancia, los químicos. Un programa de vigilancia químico es un programa de vigilancia que requiere de nuestra parte demasiado estudio. Digamos que en estos programas de vigilancia nos vinculamos los higienistas, que somos los que caracterizamos el peligro, somos los que monitoreamos el peligro, pues los que hacemos las mediciones ambientales, los que podemos llegar a definir, inclusive a diseñar los sistemas de control. A nosotros, a los que somos ingenieros en higiene y seguridad, digamos que nos hacen mucho énfasis allí en aprender a diseñar un sistema de control para estos tipos de peligros, en general para todos los peligros. Nos enseñan mucho, pues nos hacen mucho énfasis en diseño. Entonces, en un programa de vigilancia químico, mínimamente debería estar un higienista, ojalá un ingeniero químico, porque nosotros como higienistas no tenemos la profundidad que tiene el ingeniero químico en el conocimiento de los productos químicos y el ingeniero químico nos puede ayudar muchísimo en el tema de sustitución de productos. ¿Listo? ¿Qué producto, según su composición y su fórmula, puede ser reemplazado por otro que cumpla con lo que la empresa necesita, pero que tenga menos peligros para la salud de las personas, inclusive para el medio ambiente? Entonces, el ingeniero químico nos ayuda muchísimo ahí y el médico. En los programas de vigilancia siempre debe haber un médico. ¿Y por qué siempre debe haber un médico? Porque hay un componente de salud y hay una variable acá que es esos monitoreos biológicos, porque así se llaman los exámenes médicos dentro de estos programas, ese monitoreo biológico, o sea, ese resultado de la audiometría, ese resultado de la espirometría, ese resultado de los exámenes de sangre que se hacen, por ejemplo, en químicos, de los exámenes de orina, bueno, de las placas de tórax, solo puede acceder a esa información un médico. ¿Por qué? Porque eso es información de historia clínica y es información confidencial. Una audiometría a nosotros como profesionales, a nosotros como ingenieros, como tecnólogos, no nos entregan esa información. Y si por alguna razón estamos accediendo a esa información, estamos violando una norma. Y más que violando una norma, estamos violando la confidencialidad de esa información. Esa información solamente la debe conocer un médico. Y por eso siempre en los programas de vigilancia debe haber un médico. Él lidera, maneja todo el tema del componente de salud. ¿Listo? Por ejemplo, en químicos, el médico es el que dice, esos son los exámenes médicos que se deben hacer porque, por ejemplo, este químico puede afectar los riñones. Entonces, el médico dice qué exámenes podemos hacerle al trabajador para monitorear esa función renal, para estar vigilando que esos riñones no se estén afectando. ¿Listo? Y él es el que sabe como hasta qué, cuáles son esos parámetros de resultado en donde se deben mantener esos resultados. Y si se sale de ahí, entonces pilas con ese trabajador que su función renal se puede estar viendo afectada dentro de otras cosas, porque no necesariamente es por el producto químico, ¿cierto? Los riñones también se afectan por otras variables, pero yo lo tengo expuesto a un químico que lo puede afectar, entonces tengo que abrir el ojo y tengo que mirar.
Miren, un programa de vigilancia de químicos bien montado salva vidas, y se los digo por experiencia. En CAE Colombia, la empresa donde yo trabajé, tuvimos varios pacientes, pero hubo uno que gracias a los monitoreos que hacíamos anualmente a los trabajadores expuestos a productos químicos, nosotros podemos decir que salvamos la vida de un chico que estaba haciendo empezó a tener una alteración así, pero súper rápida, con una exposición a un producto químico, una intoxicación con un producto químico, y lo detectamos en los exámenes periódicos. Eh, de hecho, me acuerdo que cuando hablábamos con los gerentes del tema, porque este programa de vigilancia sale costosito, ellos nos decían, no, ese programa se pagó, pero se pagó por muchos años, o sea, le salvamos la vida a una persona, ese programa está pago, mejor dicho, ya por mucho rato. Entonces, en químicos, ese es como el equipo. En físicos, pues puede estar hablemos por ejemplo del ruido, de la iluminación. Entonces aquí también debe haber un higienista que es el que define las mediciones que se van a hacer, hace las mediciones, analiza los resultados de las mediciones. Aquí debería haber un experto en ruido que nos ayude a definir los sistemas de control. Y también el médico. Entonces miren que siempre mínimamente son dos: un experto en el peligro que estamos monitoreando y un médico. Digamos que los higienistas pues también estamos como en la capacidad de acompañar un programa de vigilancia de conservación auditiva, y muchas veces los médicos son reemplazados por las fonoaudiólogas. Que una fonoaudióloga o un médico solo lleve un programa de vigilancia es un gran error. ¿Por qué? Porque ellos no saben de cómo controlar el riesgo, ¿cierto? Puede que sepan, que eso lo puede aprender cualquiera, que sepan leer una sonometría, que sepan leer una dosimetría, pero de ahí a que sepan y sean capaces de decir, vea, es que ese equipo lo que necesita es un silenciador, o a ese equipo lo que le tenemos que hacer es montarle una barrera, o allí lo que podemos hacer, o sea, ese tema es un tema ya muy ingenieril, muy de gestión del riesgo, y no tienen ni idea qué materiales utilizar, no tienen ni idea, ¿cierto? Entonces ahí es donde siempre mínimamente dos profesionales, dos expertos técnicos acompañando programas de vigilancia. En biológico, pues digamos que en biológico sí pudiera fácilmente ser manejado únicamente por médico, porque, porque ¿qué? Pues digamos que es un peligro en el que poca gestión se puede hacer desde la gestión del riesgo como tal. Psicosocial generalmente también se acompaña por psicólogo y por médico. Muchas veces solamente está el psicólogo. Ahí está faltando ese tema de la validación de historias clínicas y eso, porque el psicólogo tampoco puede acceder a historias clínicas. Y está el de agentes ergonómicos, que como ustedes mismas lo decían, es el más común. Y ese de agentes ergonómicos también necesita mínimo dos profesionales. Generalmente yo digo tres, porque médico, está la fisioterapeuta, que es como la profesional que en la mayoría de las empresas lidera el tema, pero cuando yo tengo una fisioterapeuta, la fisioterapeuta es una profesional que por su formación eh, académica, su visión, su gestión se enfoca mucho en la persona. Entonces se me centra en la jerarquía de controles, en lo que son controles administrativos, pues sí, como todo el tema de trabajar en controles administrativos, en estandarizar, en pausas activas, en capacitación, y no pasa nada con la intervención del peligro. Entonces allí es donde entran los ergónomos, allí es donde entran profesionales como Jamie, que tienen una formación diferente para, en lo personal me gusta mucho trabajar con ergónomos que son o ingenieros o hay unos que se me van, son como, tienen una formación como de diseño, porque su mente, o sea, su formación de base
los lleva a ver siempre como a trabajar en la cima de la pirámide, o sea, cómo elimino el peligro, cómo lo sustituyo o cómo monto controles de ingeniería. Porque miren lo que yo les voy a decir. Mm, si yo tengo un trabajador, yo siempre pongo este ejemplo, y es un poquito exagerado, pero es para que me entiendan. Si yo tengo un trabajador que se agacha 800 veces y tengo mi programa de vigilancia epidemiológico y tengo una fisioterapeuta, perdón, la mejor que ustedes se puedan imaginar, hay unas chicas buenísimas, porque son buenísimas en lo que hacen, que va, o sea, tiene su cartilla de pausas activas, les enseña muy bien todo el tema de higiene postural y los acompaña en que ellos adquieran el hábito, y va y les enseña a los trabajadores a agacharse bien. Hay que agacharse bien. Así usted se agache bien, nuestro cuerpo es una máquina que no está diseñada para agacharse 800 veces en un turno. Entonces, así se agache bien, ese trabajador se va a enfermar. ¿Yo qué necesito? Yo necesito que le ayudemos a esa empresa a pensar cómo cambiamos ese puesto de trabajo para que el trabajador no se tenga que agachar 800 veces. ¿Sí me entienden? Como el tema de la gestión del riesgo, que no se trata de la capacitación, no se trata de la pausa activa, no se trata solo de enseñar higiene postural, se trata de ver qué voy a hacer, porque si yo no hago algo tarde que temprano, ese trabajador se me va a enfermar. Tengo un trabajador expuesto a ruido y entonces le enseño a ponerse los protectores auditivos, le doy capacitaciones, observo que se pongan los protectores auditivos, pero nunca hago nada para bajar ese nivel de ruido. Tarde que temprano vas a tener enfermos laborales por ruido. Tarde que temprano, te lo digo porque tengo más de 20 años de experiencia y he tenido conocimiento de muchísimas enfermedades laborales, algunas reportadas y calificadas y otras nunca reportadas ni calificadas. ¿Listo? Entonces, aquí es donde esta diapositiva pues es como la que me permite hacerles entender que los programas de vigilancia siempre, siempre deben tener mínimo 2 personas en el equipo. Mm, Estos peligros están extraídos de la tabla de enfermedades laborales de la 1477. ¿Listo? Entonces, en químicos tenemos 250 posibles enfermedades laborales. Miren, químicos es un tema al que poca atención también le prestamos. Y yo tengo mi teoría de por qué le prestamos poca atención, porque es un tema que hay que estudiarlo. O sea, yo que hice mis programas de vigilancia con químicos los dos y que he acompañado a lo largo de mi carrera el diseño de varios programas de vigilancia de químicos. Ese tema lo pone a uno a estudiar demasiado, demasiado, porque cada químico es un mundo, cada químico tiene su composición y tiene sus peligros, tiene su manera de afectar la salud del ser humano. Entonces, asociado a químicos, 250 enfermedades laborales. Asociado a físicos, tenemos 67 posibles enfermedades. Y ahí tenemos el ruido, las vibraciones, las radiaciones ionizantes, las ópticas ultravioletas, infrarrojas y láser, y el trabajo con temperaturas extremas por calor y frío. Tenemos los agentes biológicos en el que tenemos 21 enfermedades, entre ellas COVID-19, tétano, tuberculosis, dengue, fiebre amarilla, hepatitis, enfermedades pulmonares, dermatosis, rinitis y en algunos casos asma. El psicosocial tenemos 25 enfermedades en donde sobresalen trastornos de pánico, ansiedad, estrés, úlcera y gastritis crónica. Agentes ergonómicos son 63 enfermedades, 63 posibles enfermedades, eh, pues afecciones de tejidos blandos, lesiones de hombro, tendinitis, síndrome del manguito rotador, trastornos de disco cervical y lumbar. Son pues como las que más llaman la atención. Y yo ahorita les decía, siempre para determinar una enfermedad laboral se tiene que demostrar el nexo causal. Y el nexo causal es la presencia de un factor de riesgo, de un peligro en el sitio de trabajo en donde la persona realiza sus actividades y la presencia de una enfermedad calificada, diagnosticada y calificada pues que se asocia a ese factor de riesgo o a ese peligro. ¿Qué es un programa de vigilancia? Miren, aquí hay varios elementos muy importantes y por favor tomen nota. Es una herramienta dinámica, no es una herramienta estática, por eso les digo un documento y nada son para mí dos cosas iguales.
Eh, es una herramienta dinámica que te permite identificar, cuantificar, monitorear y hacer seguimiento a los peligros que pueden generar enfermedad laboral em, y de los y también pues es te permite la identificación, la cuantificación, el monitoreo y la intervención de las condiciones de salud de los trabajadores expuestos. Un programa de vigilancia te permite contar con unos mecanismos para promover la salud y la prevención. Yo puedo montar un programa de vigilancia también para riesgo cardiovascular, por ejemplo, ¿cierto? Para monitorear ciertas variables y yo poder detectar de manera temprana si tengo algún trabajador que se está acercando a una enfermedad cardiovascular. Eh, y el propósito de un programa de vigilancia es minimizar los efectos negativos de esos agentes de riesgo en las personas que por razón de su ocupación se ven expuestas a estos peligros. Miren, en todos los sitios de trabajo hay peligros, en todos los sitios en donde el ser humano desarrolla sus actividades o laborales o sociales o familiares, nosotros estamos expuestos a peligros. ¿De qué se trata? Se trata de identificar esos peligros y de gestionar para bajar el nivel de riesgo, para bajar esa probabilidad de que se nos presente una enfermedad. Tenemos varias gatizo, la norma las llamaba en ese entonces gatizo, ahora les decimos GATIS, que son las guías de atención integral en seguridad y salud en el trabajo para trabajadores expuestos a benceno, para trabajadores expuestos a desórdenes musculoesqueléticos, para neumoconiosis, para asma, para órganos fosforados y garbamatos, que son un grupo de químicos muy peligrosos, para hombro doloroso, para dolor lumbar inespecífico, para hipoacusia neurosensorial, para dermatitis, para cáncer de pulmón. Estas GATIS están en la resolución 2844 y en la 1013. Quedaron que iban a hacer actualizaciones cada 5 años, no se han visto, pero digamos que siguen siendo unas muy buenas guías. No, mentira, sí hubo una actualización. Sí hubo una actualización, creo que en el 2014, por esos lados, ay, no me acuerdo. Pero sí hubo una actualización, sí, 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 ya me acordé. Eh, pero son unas muy buenas guías. Entonces, por ejemplo, si en mi empresa se va a montar un programa de vigilancia para prevención de desórdenes musculoesqueléticos y está el tema del síndrome del túnel del carpo, epicondilitis, o sea, como ese tema de codo, mano, codo, muñeca, mano, tómese usted el tiempo de buscar esta GATIS, estos son documentos públicos, de buscar esta GATIS, estudiarla, leerla y entender qué es lo que debería pasar con ese programa de vigilancia. Estos documentos fueron documentos muy bien concebidos, o sea, son documentos técnicamente muy bien montados. Los que tienen, por ejemplo, que ver con químicos son documentos buenísimos, buenísimos. Entonces tengo ruido, voy a estudio GATIS de prevención de hipoacusia neurosensorial inducida por ruido, ¿cierto? Son guías y son documentos que están a nuestro alcance y que deberíamos nosotros de estudiar. Ahora, esto es lo que yo les decía ahorita, como que les voy a hacer la cadenita. Yo defino peligros prioritarios, defino objetivos, defino indicadores, defino estrategias. Entonces ya dije, mi estrategia es el programa de vigilancia. ¿Y cómo arranco ese programa de vigilancia? Ese programa de vigilancia arranca, primero que todo, teniendo claridad que tiene dos componentes, que el programa de vigilancia no es solo vigilar condiciones de salud, que yo tengo que tener como dos columnas en ese programa y son las condiciones de trabajo y son las condiciones de la salud de los trabajadores. ¿Y cómo hago yo esos diagnósticos de condiciones, cierto? Porque entonces, listo, yo tengo que tener esas columnas. ¿Por dónde arranco? Yo creo que ya quienes han estado con nosotros estudiando en algún momento saben que siempre empezamos caracterizando, conociendo, profundizando, entendiendo qué es lo que está pasando con ese peligro. Y en este caso, entonces, entiendo esas condiciones de trabajo y entiendo también esas condiciones de salud. ¿Cuál es la realidad que la empresa vive en como en ambas columnas, listo, en ambos componentes? Entonces,
el diagnóstico de condiciones de trabajo, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir identificar los puestos de trabajo prioritarios, porque yo ya prioricé por allá y me salió que osteomuscular es una prioridad, pero es que puedo tener no sé cuántos puestos de trabajo, puedo tener por allá posibilidad de afectación de columna, de afectación de hombros, de afectación de manos. O sea, yo tengo que coger ese peligro y volver y priorizar. O sea, ¿cuáles son esos puestos de trabajo más críticos que tenemos que entrar a intervenir? O tengo ruido, listo, ¿cuáles son esos puestos de trabajo en donde el nivel de ruido es más alto, donde tengo más población expuesta, en donde tengo que intervenir de manera prioritaria? Ya prioricé, ya estoy aquí en ese peligro que voy a gestionar. Vuelvo y priorizo. Si nosotros nos tomamos, y se los súper recomiendo, tómense un tiempo en entender los beneficios que tiene la priorización y el enfoque para el logro de resultados y para que lo que nosotros hagamos genere impacto. Entonces, yo, ¿para qué hago esa caracterización? Para entender ese peligro y para volver a priorizar y poder empezar por esos puestos de trabajo que son más prioritarios a intervenir para minimizar la probabilidad de que ese peligro se me manifieste. ¿Cómo hago ese diagnóstico de condiciones de trabajo? Entonces, generalmente empezamos primero que todo por la matriz de peligros. La matriz de peligros es esa primera entrada para los programas de vigilancia. Por eso las matrices de peligro tienen que estar también hechas. ¿Por qué? Porque es que nos ayudan demasiado en la toma de decisiones, nos orientan demasiado. Entonces, arranco con la matriz de peligros. Muchas veces, si se tiene el recurso, si se puede, es recomendable hacer matriz de peligros específica. ¿Listo? Porque puedo como poner un poquitico más, acercarme un poquitico más, como poner un zoom y entender un poquito mejor el peligro. Em, pero siempre, siempre arrancamos con esa entrada, con la matriz de peligros y con las mediciones ambientales. Entonces, si la empresa tiene mediciones ambientales, yo voy, recopilo esas mediciones y las traigo, las compilo en una base de datos, la llamamos de hecho la matriz de higiene, o la matriz de mediciones higiénicas, para poder hacer monitoreo. Miren, hacemos mediciones ambientales, entonces uno llega a la empresa y dice, ¿han hecho mediciones ambientales? Ay, sí. Ay, por ahí cada 2 años medimos ruido. ¿Y cómo se ha, pues, cómo ha evolucionado? ¿Qué han identificado? Ay, no, espérate. Y empiezan a buscar en el correo electrónico los informes que les ha mandado la ARL. O sea, ni siquiera tienen claro qué ha salido. Hacemos mediciones por hacer mediciones. A mí eso me duele mucho y les voy a decir por qué me duele. Porque el presupuesto que nos dan para seguridad y salud en el trabajo en la mayoría de las empresas es limitado, como para que nosotros desperdiciemos el recurso de esa manera. ¿Listo? Entonces, cojo matriz de peligros, cojo mediciones ambientales para entender mejor ese peligro, para hacer el zoom donde yo sienta que lo tengo que hacer y tener claro cuáles son esos puestos de trabajo que tengo que intervenir de manera prioritaria. Y hago un diagnóstico de condiciones de salud, que digamos, generalmente esto lo hacemos con compañía de un médico o lo hace el médico. Y es para poder identificar si ya tenemos casos confirmados, casos sospechosos, eh, y poder identificar si hay hábitos de vida, si hay algunas variables que me están disparando o que me pueden disparar la confirmación de un caso confirmado sospechoso. Un caso confirmado es un trabajador que ya tiene la enfermedad calificada. Listo, ya. Sí, está calificado por hipoacusia, está calificado por un manguito rotador, está calificado eso es un caso confirmado. Un caso sospechoso es el trabajador que está presentando signos y síntomas. ¿Listo? Entonces, es un trabajador que, por ejemplo, no está calificado porque tiene pérdida auditiva, pero pues no está calificado con una hipoacusia neurosensorial como laboral, pero ya en la audiometría tiene una caída. Es un sospechoso. ¿Por qué? Porque si sigue perdiendo audición, pues lo van a calificar como enfermedad laboral. O este trabajador que ya está con un proceso de enfermedad de manguito rotador y tiene exposición, por allá vimos en la matriz, a hiperextensiones, a movimientos del brazo por encima del ángulo de confort. Entonces, digamos que ellos entran como en ese listado de casos sospechosos.
¿Cómo hacemos ese diagnóstico? Mire, revisamos ausentismo, revisamos perfil sociodemográfico por esas variables que les decía ahorita, revisamos el diagnóstico de condiciones de salud, mire, los exámenes médicos, ese diagnóstico que nos entrega la IPS, nos entrega tanta información, porque ahí nos dicen, miren, de la semana pasada que revisaba con esta empresa el programa de vigilancia, de 70 trabajadores, habían 17 reportando algún signo o síntoma asociado al sistema osteomuscular. Yo decía, esto hay que hacerle un zoom. Esa información la tiene que coger la médica, ponerle un zoom y empezar a ver cuáles son esos casos. ¿Por qué? Porque puede ser que no me esté generando todavía ausentismo, pero ya dijeron en el examen periódico que les está doliendo el hombro, que les está doliendo la mano. Entonces, ¿para qué hago yo exámenes médicos? Hombre, pues para detectar eso de manera temprana. No, no tengo que esperar la incapacidad. La incapacidad, de hecho, se da después de que el trabajador ya posiblemente nos ha dicho que está con alguna situación de vista. Listo. Entonces, en esos diagnósticos de condiciones de salud hay mucha información importante para estos programas de vigilancia. Casos de enfermedad laboral que ya se tienen o que están en proceso de calificación. ¿Cuántas veces, porque es que eso es ya lo más común, las cartas de la EPS? Por favor, remitir de la señora Luz Estela Sánchez Sánchez, trabajadora de su empresa, la siguiente información: perfil del cargo, historia laboral, estudio de puesto de trabajo, no sé qué, listo. ¿Qué está pasando con Estela? Que Estela está consultando por un dolor en la muñeca y el médico está sospechando que ese dolor que yo tengo en la muñeca puede estar relacionado con lo que yo estoy haciendo en la empresa. Eso es ¿cómo se llama? Una, una enfermedad laboral que empezó su proceso de estudio de calificación. Y la caracterización de la accidentalidad por osteomuscular. ¿Por qué? Pues porque se da muchas veces en empresas donde hay manejo de cargas, que los trabajadores haciendo un levantamiento de cargas, empiezan a manifestar dolores de espalda, lumbagos, que se van como accidente de trabajo, ¿cierto? Entonces yo tengo como que buscar todas esas entradas, hacer el análisis y empezar a identificar si ya tengo casos confirmados, si ya hay casos sospechosos o si tengo alertas tempranas. Alertas tempranas, las que le decía, en el diagnóstico de condiciones de salud tenemos 17 casos, hay que ir a mirar qué casos son. Listo. Y luego yo ya tengo ese diagnóstico, tengo como claro, como les decía, yo ya estoy entendiendo qué está pasando con el peligro, yo ya estoy entendiendo qué está pasando con las condiciones de salud. ¿A qué me voy ahora? Me voy a hacer intervención. ¿Listo? Cuando nosotros estamos haciendo caracterización, eso ya es implementación. Yo ya estoy trabajando en la implementación. Lo que estoy haciendo es como identificando en dónde tengo que centrar mi atención en este programa de vigilancia, en dónde tengo que hacer gestión de manera más prioritaria. Y ya, una vez tengo eso claro, lo que hago es, a través de un abordaje multidisciplinario, como se los explicaba ahorita, voy a hacer la intervención, o sea, la gestión en las condiciones de trabajo, que no es otra cosa que el peligro, y en las condiciones de salud. Entonces, en las condiciones de trabajo vamos a hacer unas evaluaciones de puesto de trabajo más profundas, con metodologías que ya están probadas, para poder definir cuáles son esas acciones correctivas, preventivas y de mejora que se van a implementar. Pero como les decía ahorita, esas acciones no pueden centrarse en pausas activas, en capacitación al personal, en enseñarles higiene postural, no, es que vamos a cambiar en este puesto de trabajo. Entonces, por ejemplo, la empresa donde estamos acompañando este programa de vigilancia, uno de los temas más críticos es un manejo de cajas en el puesto de empaque. Y en este momento ya se están probando unas mesas que son hidráulicas, ¿cierto? Porque entonces el trabajador tiene que agacharse a poner la caja, luego se agacha menos, luego le queda un ratico aquí como a la altura del ombligo y luego tiene que levantar sus brazos para poner las cajas en la parte de arriba de la estiba. Estas mesas hidráulicas son mesas que van subiendo con el peso y el trabajador todo el tiempo hace el movimiento con la caja a la misma altura. Eh, eso es eso es meterle al tema
presupuesto, eso es meterle piense y eso es meterle controles de ingeniería. O sea, eso es gestionar el peligro. Yo por eso digo, a mí me parece inaudito que una empresa tenga 4 o 5 programas de vigilancia, porque cada programa de vigilancia te va a jalonar recursos, te va a pedir recursos, porque insisto, no son los documentos. Esto lleva mucha gestión y mucha intervención. Definimos esas acciones, implementamos esas mejoras, verificamos la efectividad de las mejoras, porque a veces la mejora que se implementa no es lo suficientemente efectiva. Y cuando yo verifico la mejora, yo ya hago la estandarización del puesto de trabajo. Miren que el estándar, o sea, ese control administrativo es complementario y llega después. Em, Hago pues como todo el tema de gestión de cambios y la integración con compras. Cuando hablamos de integración con compras, es, por ejemplo, una empresa de oficinas. Definimos el estándar de la oficina de esa empresa y una vez que se implementan esas mejoras en todos los puestos de trabajo administrativo, lo que hacemos es como la integración con compras. Mire, si se va a montar una nueva oficina, este es el estándar, así debe ser. Si se va a comprar una silla, estos son los criterios para comprar una silla. Si van a comprar, pues van a adoptar una oficina, entonces este es el kit ergonómico, que así lo llaman en algunas empresas, que se requiere para dotar esa oficina. ¿Listo? Entonces hay que hacer como como asegurarnos que eso que estamos definiendo se mantenga en el tiempo. Y yo no tengo absolutamente nada con el programa de pausas activas. Siento que son unos muy buenos complementos que se necesitan, los programas de calentamiento, etcétera, pero siempre, siempre, siempre los veo como programas complementarios, no como lo único que hay que hacer en un programa de vigilancia, en este caso para la prevención de enfermedades osteomusculares. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los médicos? Porque todo esto que no está haciendo, lo está haciendo la fisioterapeuta, lo está haciendo el ergónomo, pues, o lo están haciendo ellos en equipo con nosotros, los profesionales y los líderes de seguridad y salud en el trabajo. Porque aquí, como un llamadito, y es, yo no me puedo aislar de esto. Yo soy el líder del sistema de gestión, yo tengo que saber y entender qué están haciendo mis expertos, en qué van, en dónde van, qué necesitan. Y por eso les decía, tómense el tiempo de estudiar esas GATIS. Y el médico, ¿qué está haciendo? Está haciendo todo el tema de exámenes médicos, de vigilancia, o sea, de revisar esos resultados, de compararlos con los años anteriores y de estar identificando si se está presentando alguna alteración que llame la atención y que deba ser intervenida y que deba ser, como les decía ahorita, investigada. ¿Qué está pasando? Porque este trabajador, si yo ya tengo, digamos, un programa de vigilancia moderadamente maduro o maduro, porque tengo un trabajador que se está quejando de dolor de hombro? Miremos a ver dónde estamos fallando. Entonces, también como medidas colectivas, los programas de promoción y prevención, los hábitos seguros ayudan demasiado, demasiado a los programas de vigilancia. Entonces dirán, ¿cómo me ayuda a mí un hábito de vida? Por ejemplo, si yo tengo una población que es sedentaria, una población que no hace actividad física, una población que no mueve el cuerpo, entonces tengo una población más propensa a sufrir enfermedades osteomusculares, a sufrir enfermedades cardiovasculares. Si yo empiezo a trabajar con ellos como hábito seguro, la actividad física, estoy impactando mi programa de vigilancia osteomuscular. El tema de alimentación, entonces tengo una población con sobrepeso, que es lo que ya generalmente sale en todos esos diagnósticos de condiciones de salud. Más del 50% de la población está o en sobrepeso o en obesidad. Entonces tengo sobrepeso, le estoy sobrecargando a mi sistema óseo, lo estoy sobrecargando con más peso del que él puede resistir, lo estoy afectando a mi cuerpo. Entonces empiezo a trabajar con esa población hábitos de vida más seguros y eso también empieza a impactarme ese programa de vigilancia. Definir esos criterios de alerta temprana que les decía, desde días de ausencia, algunos diagnósticos, de modo que cuando esos diagnósticos no salgan en ciertos oficios, pilas que aquí hay una alerta temprana que tenemos que ir a intervenir o investigar. Como medidas individuales, todo el tema de manejo de casos, listo, ya el trabajador que está sintomático, ya el trabajador que está con alguna enfermedad, para acompañarlo en su proceso
con la EPS, con la ARL, hacer esos seguimientos pues que se hacen en mesas laborales, etcétera. Y también pues como todo el tema de manejo de ausentistas, que son esas personitas que se incapacitan de manera seguida por diagnósticos distintos. Entonces hoy le dolió la mano, al otro día le dolió el estómago, después le dolió la cabeza, después tenía gripa, después tenía diarrea y yo no sé qué. Entonces entrar a hacer esa gestión con este personal que son ausentistas. ¿Esto cuánto tiempo se toma, Estela? Esto se toma todo el tiempo del mundo. Cuando yo le digo todo el tiempo del mundo es un programa de vigilancia. Para estar medianamente maduro se requieren por lo menos 3 años, por lo que les estoy diciendo, porque se trata de ir y hacer gestión en el puesto de trabajo, ir a hacer gestión y modificación y mejora de las condiciones de trabajo. ¿Para qué? Para cambiar ese riesgo, para bajar ese nivel de riesgo y de esa manera bajar la probabilidad. Y mientras la empresa tenga el peligro, así haya bajado su nivel de riesgo, hay que seguir el programa de vigilancia. Entonces, un programa de vigilancia es como un sistema de gestión, ¿cierto? Mientras usted tenga trabajadores, necesita el sistema de gestión. Mientras usted tenga el peligro, necesita el programa de vigilancia. ¿Qué pasa? Que si yo bajo nivel de riesgo, yo lo que puedo hacer es que puedo espaciar los monitoreos, como mm, bajar, bajar como ese nivel de alerta. ¿Por qué? Pues porque yo ya bajé ese peligro de ruido que lo tenía crítico, ya lo tengo el moderado. Ojo, que si por ejemplo yo tengo una empresa que se la mete toda a gestionar el peligro y lo baja su nivel de riesgo abajo o elimina el peligro, ya no necesito programa de vigilancia. Estela, eso es una utopía, puede sonar a utopía, pero si una empresa le hace cuentas a lo que vale un programa de vigilancia, puede decir, yo me meto a eliminar el riesgo ruido, yo me meto a hacer gestión, intervención en ese peligro, de modo que yo no tenga que estar haciendo todos los años audiometrías, que yo no tenga que estar gastando dinero mensualmente en elementos de protección personal, en profesionales que vienen aquí a hacerme capacitaciones, en no sé qué, y tiempo de mis trabajadores para capacitaciones, y puede que él diga, vea, yo en 10 años pago esos silenciadores que tengo que montar, pago esas cabinas, pago esas barreras. ¿Puede pasar? Sí, claro, puede pasar. Listo. Eh, Digamos que este es como un resumencito. Esta es una imagen, de hecho, hecha por mi esposo, en donde pues ya tengo claro que tengo un peligro que tengo que gestionar y los programas de vigilancia, como se los decía, son esa estrategia por excelencia para la prevención de las enfermedades laborales. Él maneja un concepto y es hacer la vigilancia integral de la salud, que es una de las, para mí, grandes fallas hoy de nuestro sistema de salud, y es que el médico que lidere los programas de vigilancia en una empresa debe asegurarse no solo de estar vigilando cómo está la conservación auditiva, sino cómo está de manera integral la salud de ese trabajador, ¿cierto? Cómo está el tema cardiovascular de ese trabajador, cómo está, si está expuesto a químicos, cómo está funcionando su sistema renal, hepático, respiratorio, bueno, el que pueda estarse viendo afectado, cómo está su sistema muscular, hacer una vigilancia no como por programa, ¿cierto? Por aquí tengo a Estela que me sale con hipoacusia, por allí salió Estela con también con una enfermedad en la mano, cancelado, cancelado todo eso, porque nada de eso lo quiero para mí, eh, sino que la, como que la gestión de la salud de los trabajadores sea de manera más integral. ¿Cómo se consigue eso? Pues obviamente con un acompañamiento de un médico que lidere el tema. Y pues esto es como lo que veíamos ahorita. Yo tengo estos dos grandes componentes, el peligro, la salud del trabajador expuesto a ese peligro, y tengo que hacer gestiones en ambos componentes, en ambas columnas,
pero esas gestiones no son separadas. Aquí tiene que haber conversación, lo que yo les decía. Entonces el trabajador se me está quejando de dolor en el hombro y yo por allá por la matriz de peligros vi que había una, ¿qué? Una variable, un peligro de levantamiento de cargas o alguna cosa por ahí por fuera del ángulo de confort. Entonces, eso se tiene que estar cruzando, se tiene que estar cruzando. O el trabajador por allí con un lumbago y resulta que es un trabajador que me maneja cargas. O sea, ¿cómo es que digo yo, Cris? Huevo es, no, ¿cómo es? Blanco es, gallina lo pone. Pues que yo daño el dicho y digo huevo es. Entonces, yo tengo que estar todo el tiempo conversando esos equipos, cruzando la información que me sale de uno y del otro para poder detectar esas alertas tempranas. Y es necesario que todo lo que nosotros identifiquemos acá pues vaya a una base de datos. Él, por ejemplo, siempre lo denomina como una matriz de mejoras en donde le hacemos seguimiento a el ergónomo, la fisioterapeuta, el ingeniero químico, el higienista. Bueno, la persona que nos está acompañando dijo que deberíamos hacer estas gestiones. ¿Cómo van esas gestiones? ¿Cómo van esas intervenciones? Eso sí se hizo, no se hizo, para que podamos hacer seguimiento. Es necesario el involucramiento de otras personas de la empresa. Miren, eso es de lo que más tocada me tiene en esas revisiones que hice esta semana. Uy, no, seguridad y salud en el trabajo rodando como una ruedita absolutamente suelta de la empresa. No, los programas de vigilancia, por ejemplo, si yo estoy trabajando osteomuscular, el líder de ese proceso, supóngase que mi prioridad es el área, es la bodega, porque allá manejan cajas. El líder de esa bodega tiene que estar al tanto de lo que está pasando con este programa de vigilancia. ¿Por qué? Porque a quién es al que más le está doliendo que su gente se enferme, al que más le debe doler es a ese jefe. ¿Por qué? Porque él es el que está teniendo ausentismo, él es el que está teniendo baja productividad porque tiene gente ausente, los otros ya están cansados, no se le quieren doblar o se están doblando y entonces ya la gente no rinde igual, etcétera. ¿A quién le está doliendo las consecuencias de lo que está pasando con la afectación de la salud de los trabajadores? A esa persona. Pero nosotros le tenemos que enseñar, le tenemos que decir qué es lo que vamos a hacer, porque nosotros tenemos que aprender a que nos vean como los asesores, como las personas que llegan a ayudar a solucionar un problema. Y llegamos con un equipo, ¿cierto? Tampoco soy amiga de que entonces yo no tengo ni idea de nada de estos programas de vigilancia, entonces pero yo llamo al asesor de la ARL, no, como nosotros trabajamos con prioridad de los 2 o 3 peligros que usted esté gestionando, usted tiene que ser bueno. Así usted tenga sus expertos que le ayuden, usted tiene que saber para dónde van las cosas, porque el que se tiene que posicionar en su empresa es usted, no es el asesor de la ARL. Pilas con eso, pilas con eso. Así es que nosotros ganamos autoridad. Cuando yo trabajaba en ENCA, yo tenía un equipo de expertos que me acompañaba, muy buenos profesionales, pero jamás de mi boca salió una respuesta para un jefe, espere, yo le pregunto al experto. No, y no es ego y no es arrogancia, es que la autoridad para ellos era yo, la persona que les debía generar confianza era yo, porque pues si no, esperemos que venga el de la ARL y le preguntamos al de la ARL, ¿para qué le pregunto a Estela si siempre me dice, ya le pregunto al de la ARL y le contesto? No, algunas veces yo le decía, mira, mi concepto es este, espérate, lo validamos con el experto que nos está acompañando, fulanito de tal, ¿y lo qué? Y te cuento qué nos dice. Pero, por ejemplo, nosotros en ENCA, que montamos unos muy buenos programas de vigilancia, nosotros teníamos un equipo de mejoramiento en donde estaba, por ejemplo, en el de osteomuscular teníamos al ingeniero mecánico. ¿Por qué? Porque él con el ergónomo eran las personas que le metían el piense a cómo diseñamos aquí una ayuda mecánica, a cómo mejoramos allí aquella cosa. Eh, Obvio lo conversábamos entre todos, pero ellos eran los que tenían la formación para hacer esa intervención, para proponerla y para hacer los prototipos y para diseñar y para todo.
Teníamos el jefe del proceso ahí. Ellos los entrenamos en lo que era un programa de vigilancia. Ellos sabían, miren, su gente se está exponiendo a esto y esto es lo que puede pasar en un futuro si no hacemos algo ya. Entonces, yo les muestro la situación, les muestro la solución y le muestro que lo necesito a él ahí. Entonces, el día que nosotros íbamos a hacer una capacitación, el jefe sabía porque conocía de antemano ese plan de trabajo. El día que íbamos a hacer, a entrar un prototipo a pruebas, el jefe estaba súper enterado, o sea, no había que ir y decirle, ay, vení, ¿será que podemos hacer esto? Mira, no, 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 él sabía, porque él iba a las reuniones en donde en 30 minutos decíamos, esto es lo que vamos, en esto vamos, esto es lo que está pasando, esto es lo que sigue el mes siguiente, esto es lo que vamos a hacer. Y nosotros desde Seguridad y Salud en el Trabajo solos no podemos. ¿Saben nosotros qué podemos hacer y qué es lo que yo he visto que hacemos? Tener un montón de documentos, que son letra muerta. Pero para que eso sea letra viva, hay que involucrar a las personas de la empresa. ¿Eso qué significó? Eso significó que el equipo completo con el que yo trabajé seguridad y salud en el trabajo en esa empresa, salimos de allá, por distintas razones todos, pero salimos. Y los programas de vigilancia se murieron, no se murieron. ¿Por qué? Porque los jefes ya tenían esa semilla, porque los jefes ya sabían cómo trabajar los programas de vigilancia, porque los jefes ya sabían que seguridad y salud en el trabajo éramos un equipo de asesores, que estábamos ayudándoles a ellos a solucionar un montón de problemas que tenían en la planta, que les estaban accidentando a sus trabajadores y que les estaban enfermando a sus trabajadores. ¿Listo? Entonces, cuando hago yo nuevas mediciones, cuando yo vuelvo y evalúo un puesto de trabajo, cuando ya lo he intervenido. Cuando vuelvo y mido ruido, cuando yo ya he hecho gestión, cuando yo ya he intervenido ese peligro, voy y miro qué tan efectiva fue la medida que implementamos, que diseñamos y que implementamos. ¿Listo? Mm, como resumen, que ya voy a volver a escuchar sus preguntas, nosotros arrancamos haciendo un diagnóstico de condiciones de trabajo y un diagnóstico de condiciones de salud. Si ustedes mm, han estado con nosotros en varios entrenamientos, saben que siempre empezamos todo por ahí. Entienda la realidad de la empresa. En este caso, entienda, pero ya es muy específico. Es entienda, porque una cosa es el ruido en un call center, otra cosa es el ruido en una planta de producción. Una cosa es el ruido en una metalmecánica, otra cosa es el ruido en una empresa de construcción. Las fuentes generadoras son distintas. La intervención que yo puedo hacer es muy diferente. Entonces yo tengo que llegar a entender el peligro, cómo es, a caracterizarlo. Tengo que llegar a entender cómo está la salud de esa población. Cruzo esa información, hago plan de intervención de condiciones de trabajo, plan de intervención de condiciones de salud y arranco con mi programa de vigilancia. ¿Listo? Eso es digamos que a grandes rasgos, un programa de vigilancia. Aspectos claves, equipo multidisciplinario. Para mí eso no es negociable. De hecho, cuando yo hice mis trabajos de grado, yo tuve, que no es común en las universidades, pues por lo menos en el Poli, yo tuve dos asesores. Yo tuve un asesor médico y tuve una asesora higienista. ¿Por qué? Porque el médico me guiaba en todo el tema toxicológico, todo el tema de exámenes médicos, o sea, me daba las fuentes de consulta, me orientaba por ahí. Y la higienista me llevaba a todo el tema de caracterización, de medición, de monitoreo del peligro. Entonces, para mí no es negociable. Programas de vigilancia mínimo, mínimo, médico y experto técnico en el peligro que vamos a intervenir y a gestionar. ¿Listo? Quiero que porfis me cuenten qué dudas, qué inquietudes tienen o si tienen alguna, obviamente, será muy bienvenido. Perdón, yo dejo de compartir por acá. Eh, dudas, preguntas, Tatiana, hola, ¿cómo estás? No vi cuando llegaste. Hola.
Lau, ¿estás hablando? Eh, yo tengo una pregunta, pues me quedó, eh, bueno, me quedó sonando cuando nos dijiste que eh, uno debía ponerse alerta cuando el trabajador ya tiene el dolor o está presentando, o sí, refiriendo esa molestia, Signos o síntomas, sí. que lo podemos reportar, de hecho, como un incidente o un accidente. Pero entonces, ¿esto allí cómo se manejaría? O sea, yo se lo digo, Bueno, lo pregunto porque en la empresa en que yo estaba, que yo estuve, el abogado de la empresa, él era muy insistente de que, pues, como que debíamos hacer caso omiso a estas cosas, que porque eso se iba a poder a volver en contra como tal de la empresa, ¿sí? Entonces uno Jamie, esperaba a que la EPS remitiera al trabajador. no. Me encanta tu pregunta porque quiero que esto quede muy claro. Listo. No se trata de hacer reporte a nada, se trata de darle el manejo. Listo. O sea, ojo que se deben dar las dos cosas. Tengo un trabajador con signos y síntomas, yo les ponía el ejemplo de hombro, pero voy y reviso si en mis condiciones de trabajo hay algún factor de riesgo, algún peligro asociado que pueda estar generando el dolor de hombro. Listo, tienen que darse las dos. Si eso se está dando, entonces yo estoy teniendo en ese dolor de hombro una posible materialización de ese peligro. No hay que reportarle ni a la EPS ni a la ARL, no, eso es un manejo interno que se recomienda y es analice, genere la alerta temprana. Ni siquiera el trabajador se debe enterar, ¿cierto? Porque es que yo qué estoy haciendo? Yo estoy trabajando para prevenir enfermedades laborales, para prevenir accidentes de trabajo. Entonces tengo una posible alerta de una enfermedad laboral. Yo tengo que ponerme en órbita. Entonces tengo que empezar a revisar eh, antes, el médico revisará antecedentes de ese trabajador y demás, y nosotros revisaremos qué está pasando con ese puesto de trabajo y qué podemos hacer para mejorar. Pero no se hace ningún reporte, es el manejo, es como generar esa alerta y decir pilas que tengo el peligro, posiblemente, porque yo no puedo decir sí se está materializando, no, posiblemente se me está materializando el peligro y tengo que empezar a estudiar, a revisar el tema. Pero no se trata de hacer reporte ni a la ARL ni a la EPS, ni mucho menos al trabajador. ¿Por qué? Porque, pues, a ver, eso que Jamie dice que le decía al abogado es muy cierto. Nosotros siempre me han escuchado decir, yo lo digo muy abiertamente, somos como los abogados del diablo, porque nosotros cuidamos los intereses del empresario y cuidamos la salud y la vida de los trabajadores. Entonces, también me han escuchado decir siempre, nosotros somos súper objetivos, debemos ser muy objetivos, muy éticos, y lo que es, ¿cierto? Pero no genero alertas, no genero alboroto, pues no le digo al trabajador, andate para la EPS, que eso parece que fue una enfermedad laboral. No, yo empiezo a hacer eh, las investigaciones, las intervenciones antes de que se llegue la calificación de esa enfermedad. Listo. ¿Te quedó claro, Ok. Jamie? Sí, señora, sí, muy claro, gracias. Perfecto. Tatiana, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, es que estaba teniendo problemas acá con el audio. Bueno, buenas noches. Primero, ¿Cómo gracias, estás? gracias por el espacio. De verdad, Luz Estela, llevo ya bastante tiempo también asistiendo pues a las actividades, los cursos que haces. Entonces, pues primero, gracias. Con todo el Quería era amor. preguntarte algo porque pues es que pues está bien que somos polifacéticos acá en este ramo de seguridad y salud en el trabajo, pero pues alguien alguna vez me había dicho, una cosa es programa de vigilancia pero epidemiológico, una cosa es sistema de vigilancia. Entonces decían como que nosotros podemos abordar desde el programa, pero no desde el sistema. El programa es para prevenir, para detectar esos casos que puedan presentar alguna sintomatología, como decías. Pero decían que el sistema ya se montaba con el fin, ya cuando hay casos. Entonces no me queda claro esa parte, no sé si me puedes aclarar eso. No, mira, desde mi conocimiento, como te digo, de 25 años de experiencia con el tema de programas de vigilancia, en lo personal, no le veo ninguna diferencia a hablar de programa y hablar de sistema.
¿qué pasó? Cuando ya en Colombia empezamos a hablar de sistemas de vigilancia de sistemas de gestión, perdón, como que lo que empezamos a hacer es, ya no vamos a hablar de sistemas de vigilancia, dejemos que sea solo el sistema de gestión y hablemos de programas de vigilancia. Pero mm, un error muy común que se comete con los programas de vigilancia, para mí está bien si lo llamas programas, si lo llamas sistemas, o sea, yo ahí no tengo pues como ninguna como diferencia de fondo, pero un error muy grande, y lo he visto en médicos, es que consideran que los programas de vigilancia son para vigilar los enfermos. Vigilar los enfermos o vigilar las personas que ya están con signos y síntomas. Y miren que yo se los puse, no lo digo yo, lo dice el decreto 1072, que los programas de vigilancia están para detectar precozmente, cualquier afectación de la salud generada por un peligro al que ese trabajador está expuesto. Entonces, es un error muy grande cuando los médicos o las personas que lideran los programas de vigilancia dicen que la población objeto de este programa de vigilancia son los 30 trabajadores que tenemos ya con afectación auditiva. No, la población objeto del programa de vigilancia son los 200, 500, 1000 trabajadores expuestos al peligro ruido. ¿Por qué? Porque yo tengo que vigilarlos a todos. Eh, Como para que me terminen de entender ese concepto es, yo tengo el peligro, cuando yo hablo de un peligro es una situación, condición que me puede afectar la salud de una persona o de una población, ¿cierto? Entonces tengo el ruido que puede afectar la salud auditiva de una población. ¿Qué hace este programa de vigilancia? Vigila, monitorea este peligro y lo interviene, o sea, lo interviene, lo baja y vigila la salud auditiva de esta población para garantizar que este peligro no se está materializando y no me está generando afectación a la salud de esa población trabajadora. Eso es lo que se hace con un programa de vigilancia. Pero yo, o sea, mi visión siempre ha sido que si yo tengo el peligro, tengo aquí la población expuesta, hago dosimetrías, hago sonometrías a cada año, cada 2 años, pero no monto un silenciador, no monto una barrera, no hago un encerramiento y hago audiometrías todos los años. Tarde que temprano se te va a enfermar un trabajador, tarde que temprano. ¿Por qué? Porque es que mientras no intervengas el peligro, mientras el peligro siga en ese mismo nivel de riesgo, tarde que temprano se te van a enfermar un trabajador o muchos. ¿Por qué? Porque, listo, estoy usando protectores auditivos, pero puedes tener trabajadores que no son juiciosos con la protección auditiva. O sea, todos sabemos que mientras yo deje la gestión del riesgo en manos del trabajador, eso falla. ¿Por qué falla? Pues porque los seres humanos fallamos. Porque los seres humanos fallamos. Entonces, ¿cómo se llama? La clave es monitoreo, Moni- vigilancia, condiciones de salud, condiciones de trabajo, pero intervención y gestión del riesgo para bajar ese nivel de riesgo. Y en lo personal, y ese tema de hecho, pues yo lo he hablado con mi esposo, programa o sistema no tiene pues no tiene, ¿cómo decirlo? Para nosotros no tiene diferencia. De hecho, pues a una de las más grandes ARLs del país, nosotros le trabajamos mucho programas de vigilancia y el tema fue, dijeron, vamos a llamarlos en adelante programas de vigilancia como para que vemos que el único que lleva el nombre de sistema sea el sistema de gestión. Pero Y ahí venía mi segunda no, pregunta. dime. ¿Cuándo debemos saber en qué momento montamos el programa? Porque imagínate un ejemplo, una empresa como tú contabas que tiene, yo tengo una empresa, por ejemplo, de metalmecánica, que ellos tienen un tema de exposición a riesgo químico, el tema del ruido, el tema de posturas. Entonces, pues obviamente esto para nosotros los de seguridad y salud en el trabajo, el tema de intervenir por medio de tantos programas. ¿Cómo sabemos cuándo de verdad debemos priorizar en montar un programa o definitivamente no montemos programa para todos los riesgos, los peligros? Bueno, no sé, Tatiana, si tú has tenido la oportunidad de estar con nosotros en alguno de los programas donde nosotros enseñamos de priorización, ¿cierto? Porque el primer paso para un sistema de gestión es
la evaluación inicial, descrita en el artículo 224.616 del decreto 1072. Y esa evaluación inicial es la priorización, es la identificación de cuáles son todos esos retos, problemas, dolores, necesidades que tiene la empresa, y nosotros como profesionales, con base en ese análisis profundo de lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que pudiera pasar, definimos qué es lo que vamos a intervenir de manera prioritaria. Esta semana, pues de verdad que sí, con este tema de los proyectos que estoy abordando para el 2024, entre la semana pasada y esta he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas, muchos colegas, y entonces como que la sensación es que llevamos 20 años haciendo esto y no vemos resultados. Y yo les decía, y se han sentado a preguntarse por qué no hay resultados. Se han sentado a preguntar qué es lo que no está funcionando. Y saben qué es lo que no funciona, la gestión dispersa. Tenemos a las empresas cansadas de empezar un programa y dejarlo empezado, de este año llegó este asesor, el año a la mitad de año llegó otro, a la mitad de año y después llegó el otro, y las empresas invierten tiempo, invierten un montón de cosas y no pasa nada. Pero no pasa nada, es porque nosotros no priorizamos y porque nosotros no enfocamos los recursos y no enfocamos nuestra gestión. Entonces, Tatiana, nosotros, de hecho, tenemos un programa que se llama Primer Paso, en donde enseñamos a hacer esa priorización. Es tomar unas herramientas como matriz de peligros, matriz legal, diagnóstico de condiciones de salud, perfil sociodemográfico, eso está en el decreto, o sea, eso no me lo estoy inventando yo. Son las variables que el mismo decreto nos dijo que teníamos que revisar y que no revisamos. Y un análisis profundo te lleva a ti a decir, listo, es que aquí lo que más le está doliendo a esta empresa es este y este peligro. Y con base en eso, ya tú estableces que esas son las prioridades, eso tiene que quedar documentado y con esas prioridades ya definidas, tú montas objetivos, montas indicadores, defines estrategias, porque nosotros creemos que a las empresas hay que montarles todos los programas y no, no es así, no es así. ¿Listo? Entonces, Katy, Gracias. tómate el tiempo de, bueno, yo no sé, Sí, Cris, es que yo no recuerdo los nombres de los programas, ya estaban dos, pero yo sí me acuerdo mucho que tú hablabas también de la jerarquía de pero la jerarquía de controles. controles ya es en la intervención. El tema de la Ujú. priorización, nosotros lo tenemos en un programa que se llama Estratega, en donde lo abordamos de manera general, pero hay Ok. un programa que está, o sea, lo hicimos exclusivamente para enseñar eso, para enseñar ese primer paso, y así se llama primer paso, para enseñar a hacer la priorización, para enseñar a hacer esa evaluación inicial que no la estamos saltando, que no la estamos haciendo, Cierto. desafortunadamente. Gracias. Listo, Tatiana. Y te iba a decir, porque es que no sé si de pronto en Instagram tendremos algún live en donde hablemos del tema, no recuerdo. De pronto en YouTube encuentres algún video en donde hablemos un poquito más también del tema de evaluación inicial. Pero es un error muy grande que sigamos con gestión dispersa. Cuando digo gestión dispersa, entonces riesgo mecánico, riesgo biológico, riesgo locativo, alturas también es muy importante, es que osteomuscular como lo veo por fuera, y el de ruido, y el químico, y este, y aquel, y el otro, y el psicosocial, y el PES. Entonces son 10 programas y no terminamos haciendo nada, no terminamos haciendo nada. Y lo único que nos ha ayudado, eso hablaba de hecho hoy con las personas que estaba yo, lo único que nos ayuda a la gestión dispersa es a perder credibilidad, que no crean en nosotros. Listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicas? Chicas, porque creo que somos todas chicas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Em, Porque si no, pues ya son las 8:46. Cerramos el espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su confianza. Espero haberles cumplido sus expectativas. Espero que esta sesión, este entrenamiento, les haya aclarado un poco más lo que es un programa de vigilancia, les dé los elementos para que ustedes lideren, acompañen un programa de vigilancia
y de verdad que les deseo un 2024 lleno de muchas cosas buenas. Este es el último espacio de la comunidad con estudiantes este año y les adelanto que por mucho tiempo pues va a ser el último espacio. Nosotros estamos, Cris y yo estamos haciendo unas revisiones bastante profundas de todo lo que estamos haciendo en este momento y finalizando este mes tenemos anuncios para la comunidad, pero sí les adelanto que por un buen tiempo no vamos a estar ni en ningún programa ni en ningún como evento de este tipo. Así que ustedes pues estuvieron en el que por un buen rato será el último espacio en vivo de la comunidad con sentido compartiendo saberes. Muchísimas gracias y de verdad que nos honran muchísimo con su compañía. Muchísimas gracias. Muchas Con, gracias. con mucho amor, con mucho amor.